Sean bienvenidos. Esto es La Voz de las Brujas. No confíes en todo lo que ves. La siguiente narración la compartió un policía del metro y nos pidió adaptáramos a nuestra manera y guardáramos su identidad como anónimo. Por lo mismo, los nombres usados y ubicaciones han sido cambiados. Esperemos que sea de su agrado. Desempeñé mis labores como policía de transporte por casi 3 años, en los cuales me tocó vivir casi de todo: detenciones, asaltos, carteristas, riñas, vendedores e incluso partos. Eran de las cosas más comunes a lo cual uno estaba expuesto en su jornada de trabajo. Mes con mes se me asignaba una línea del metro diferente. Como este mes podría estar en toda la línea 12, como al siguiente me pasaban a la línea 4 y así sucesivamente. De tal manera que con el paso del tiempo, las estaciones, ubicaciones, cámaras de vigilancia, puntos ciegos, centrales de monitores y vigilancia te quedaban ya memorizadas. Lo que hacía que tu trabajo fuera más fácil, poniendo más atención en los lugares estratégicos identificados dentro de las estaciones, donde el delito se comete a la orden del día. Ese día, y como parte del rol mensual, estaba asignado a la línea 1, la más antigua de todas, y una de las más demandadas en cantidad de usuarios y por lo mismo de trabajadores. Ese día en particular me tocó el segundo turno, de 2 de la tarde hasta el cierre de la estación Cuauhtémoc. Era un sábado, y ya por ahí de las 9 de la noche, el andar de la gente disminuye paulatinamente, de tal manera que alrededor de las 10:30 de la noche, los trenes empiezan a pasar casi vacíos y más espaciadamente. 3 compañeros más y yo éramos los que íbamos a cerrar la estación una vez finalizado el servicio. 2 compañeros estaban en los torniquetes de cada entrada, uno de cada lado, uno más en los monitores y yo, que hacía el recorrido dentro de las instalaciones. Por ahí de las 11 de la noche, se paró en el andén dirección al observatorio un muchacho de unos 20 años, el cual llevaba un perrito, uno pequeño, de pelo blanco. Lo llevaba en una mochila, la cual cargaba entre sus brazos. Yo estaba del otro lado del andén. De la nada, y sin motivo aparente, el perrito empezó a ladrar muchísimo y a querer salirse de la mochila, a lo cual el muchacho solo le decía que se callara y lo aseguraba entre sus brazos. De alguna manera el perro encontró la forma de soltarse y saltar al piso, y empezó a correr a toda velocidad al final del andén. El muchacho salió corriendo tras él. Yo, pensando que si el perro soltaba las vías, el muchacho también lo haría para rescatarlo, de inmediato me dirigí a las escaleras para cruzar al otro lado del andén e intentar prevenir ese supuesto escenario. Una vez que llegué al final del andén, donde estaba el perro y su dueño, le dije que por favor siempre hay que llevar a los animales con transportadora. Él me dijo que siempre lo transportaba así y que se portaba muy bien, pero hoy fue la excepción. Extrañamente, el perro estaba ladrando todavía. Ahora dirigía su ladrido y su mirada al túnel. Era un ladrido como si el perro estuviera muy enojado. Incluso el muchacho intentó levantarlo para echarlo de nuevo a la mochila, pero el perro intentó morderlo de tan alterado que estaba. Solo observamos y le dije al muchacho que ya lo levantara por su seguridad y la de todos los usuarios, a lo cual lo intentó una vez más. En esta ocasión sí tuvo éxito. Tomó al perro entre sus brazos, pero no dejaba de ladrar. Seguía viendo al túnel y ahora también a la pared del fondo del andén. Su ladrido no paraba. El joven se disculpó y empezó a platicarme de su perro, a lo cual realmente no prestaba mucha atención, ya que yo seguía vigilando el andén, a los usuarios, y el ladrido del perro dificultaba mucho la comunicación. De pronto escucho por mi radio: Rodríguez, deje de jugar y ponga atención a la femenina que está detrás de usted. Está muy cerca del borde. El dueño del perro también escuchó eso, y nos quedamos viendo uno al otro, ya que éramos los únicos, junto con el perro, que estábamos al fondo del andén. Había otras 5 o 6 personas a lo largo del andén, pero en ese punto éramos los únicos. Extrañado, volteo a todos lados y no veo a ninguna mujer, como se refería a la instrucción que me dieron por la radio. Me asomé al túnel por si alguien se había escabullido y no había nadie. Repliqué por la radio: No tengo ningún femenino a la vista de monitores. Repita instrucción y características, por favor.
Mi compañero que estaba en monitores era el que me estaba llamando por la radio y me respondió: es un femenino de aproximadamente unos 60 de estatura, cabello largo, suelto, vestido oscuro. Está dando vueltas tras de usted y se acerca mucho al borde. Está descalza. Después de esa descripción, el perro cambió mucho su ladrido. Ahora, a un chillido como de miedo, un chillido que no paraba. El dueño del perro escuchó la descripción que me dieron por la radio. Y de nuevo, nos quedamos viendo como sorprendidos, ya que no había nadie más ahí. De nueva cuenta repliqué por la radio que no había nadie más que yo, un perro y un muchacho. En ese momento, se sintió la presión del aire que viene dentro del túnel, aviso de que era el tren que estaba llegando. El muchacho y el perro y yo estábamos a una distancia segura del borde, por lo que no nos movimos. De pronto, por la radio suena lo siguiente: alerta, implementar protocolo de prevención de suicidio. El joven y yo de nueva cuenta nos quedamos viendo, y yo salí corriendo a lo largo del andén para ver en qué punto era el de la alerta. El tren ya había llegado, y cuando llevaba apenas recorridos unos 5 metros desde que empecé a correr, mi compañero de monitores ya estaba en el andén, y me interceptó y me dijo: ¿A dónde vas? ¿No estás viendo que la mujer se lanzó a las vías? Me quedé de nuevo sorprendido por lo que me decían. Yo no sabía si era una broma de mal gusto, o si en realidad alguien se había arrojado a las vías. Nos dirigimos de nuevo al fondo del andén, y ya habían llegado mis otros 2 compañeros. El tren se paró, abrió sus puertas, los pasajeros bajaron y subieron. Le pedimos al operador que se esperara, ya que alguien se había arrojado a las vías, y él nos respondió que no había visto a nadie arrojarse cuando él llegó a la estación. Bajamos a las vías para revisar debajo del tren. Sin embargo, donde se supone debió quedar la persona que se arrojó, no había nadie. No había nadie ni ahí ni en ningún lugar. Después de unos 10 minutos de revisión por debajo de todo el tren, no encontramos nada. Posterior a esto, la operación se reanudó normalmente, y Escobar, mi compañero que estaba en monitores, nos explicó que él mandó la alerta, ya que desde sus cámaras podía ver la supuesta persona que estaba al fondo del andén, detrás de nosotros, y que al llegar el tren se arrojó a las vías. Incluso, Escobar le dijo al muchacho que su perro le estaba ladrando a la mujer que él veía por los monitores. No dábamos crédito a la narración, por lo que le dijimos a Escobar que se tranquilizara y que mejor otros se pusieran los monitores y él en una de las entradas. Mis otros 3 compañeros regresaron a sus actividades y yo me quedé con el muchacho y su perro que seguía chillando sin aparente motivo. Platicamos un poco de lo ocurrido y me dijo que tal vez era un fantasma, a lo cual le dije que yo no creía en eso, y que lo que había sido fue una broma de mal gusto o los monitores estaban proyectándole una sombra o efecto visual. En fin, después de eso, le recordé al muchacho las recomendaciones para transportar a su perro, y para sorpresa de los 2, de nuevo empezó a ladrar hacia la pared del fondo y hacia el túnel. De nuevo la presión de aire se sintió porque venía otro tren, y en ese momento escuchamos una voz de mujer que decía: ayúdenme, ayúdenme por favor. Fue una experiencia sumamente aterradora, ya que no era una voz normal, si es que se le puede llamar así. Era una voz llena de dolor, agonía y sufrimiento. Sentí un enorme frío que recorría mi espalda. Todo mi cuerpo se erizó y le dije al joven que nos moviéramos de ahí. Él se subió al tren y yo me fui a donde estaba Escobar. No le quería mencionar lo ocurrido por temor a que no me creyera, pero creo que sí me había espantado o algo así, y me contó lo que ya otros compañeros con mayor experiencia en el metro le narraron, acerca de la trágica muerte de una chica que se arrojó a las vías justo en ese punto, al fondo del andén de la estación del metro Cuauhtémoc, dirección a Observatorio, y que ocasionalmente su espíritu repetía la hazaña. Que no confiara en lo que los monitores mostrarán en esa estación, ya que muchas veces la realidad era otra. Desde esa experiencia, cada vez que me asignan el turno para cerrar, siempre trato de evitar esa estación.